Diversas teorías y numerosos datos documentales han tratado de fijar cuál fue el origen de la ciudad de Tui. Estudios recientes tratan de aportar algo de luz al nacimiento urbano de una villa que fue destruida y reedificada varias veces y en diferentes ubicaciones. El asentamiento primitivo en una vega cercana a la actual población data de la época de los primeros reyes de Asturias, aunque la leyenda la remonta a orígenes mitológicos. Cuando Tui cambió de emplazamiento en el año 1170, los fueros concedidos a sus habitantes por Fernando II pusieron a la nueva población al margen del poder señorial, aunque un posterior documento del mismo monarca devolvió al obispo el señorío de la ciudad. Los fueros fernandinos mencionaban las necesidades de vivienda, alimentación y vestido de los habitantes, facilitando la construcción de casas a los pobladores. Hasta el reinado de Felipe II no se procedió a realizar un estudio serio y detallado de adaptación a las nuevas técnicas de la guerra y de la poliorcética, la ciencia para la defensa de las plazas, aportando nuevos sistemas de amurallamiento con baluartes. El monarca envió a los ingenieros militares italianos Juan Bautista Antonelli en agosto de 1579 y Jorge Palearo Fratín en 1580 para que inspeccionaran la situación defensiva de la llamada raya húmeda o frontera del Miño con Portugal. Pero hasta el siglo XVII no se iniciaron las nuevas murallas bajo la supervisión de los capitanes generales de Galicia, sospechando que tarde o temprano estallarían las hostilidades con el país vecino. Si algo tienen en común las catedrales construidas en la Edad Media del noroeste peninsular, es su carácter militar, su aspecto fortificado. Una característica común a casi todas las catedrales gallegas y portuguesas que responde a razones de distinta índole. El que una catedral se fortificara igual que un castillo, como ocurrió con la de Tui, puede radicar en el hecho de haber sido construida durante la Reconquista en regiones fronterizas o en la necesidad de proteger sus intereses temporales del ataque de señores feudales vecinos, aunque también se fortificaban para defensa de las sublevaciones populares. En Tui, ya desde la construcción del templo en el año 1179, el rey autorizó al obispo don Beltrán la construcción de un alcázar junto al palacio arzobispal. Sin embargo, no son reconocibles hoy en día aquellas primeras defensas. La fachada occidental, iniciada en el siglo XIII, es la más fortificada del templo, con un porche añadido a mediados del gótico. Presenta sendos frentes almenados laterales, que simulan ser torres militares, dándole un aspecto similar a las fachadas de las catedrales de Oporto, Lisboa o Évora. La construcción de la catedral en el siglo XII se inició por la cabecera con 3 ábsides que hoy ya no se conservan. Luego se levantó el crucero y finalmente las 3 naves. Las naves del crucero son parte aún de la obra románica que se alargó hasta el período gótico. Entre el crucero y las naves se aprecia un sensible cambio de estilo que afecta a los arcos, a las bóvedas y a la galería del triforio. Pero no pararían aquí las obras, ya que en el siglo XVI se construyó la estrella del cimborrio, derribándose luego las capillas absidiales románicas para hacerle al templo una nueva cabecera, con la sacristía y la capilla de San Pedro Telmo a ambos costados. No menos importante es el mobiliario litúrgico que se distribuye por todo el conjunto,
ya sea la sillería del coro, obra barroca de Francisco de Castro, las cajoneras para vestimentas litúrgicas de la sacristía o los dos espectaculares órganos que invaden el espacio de la nave central. Pero si por algo se singulariza este edificio catedralicio, compendio de intervenciones estilísticas, es por sus aparatosos tirantes de piedra que atan la nave central y el cimborrio mediante grandes arcos, o los vastos refuerzos añadidos a los arcos de la nave sur, que impidieron el derrumbe de la catedral tras los daños sufridos por el terremoto de Lisboa del siglo XVIII. La Catedral de Tui es la única basílica gallega que conserva su primitivo claustro medieval, construido a partir del siglo XIII con estructura gótica de bóvedas de crucería. San Bartolomé es un interesantísimo templo románico con detalles estructurales y decorativos propios del primer románico del siglo XI. Interiormente conserva toda la estructura original, con los tres ábsides, semicircular el central y cuadrados los laterales, cubiertos todos con bóvedas de cañón. La forma del templo la constituyen tres naves con arcos fajones y formeros sosteniendo la cubierta. La colección de capiteles es el rasgo más destacado de esta iglesia, con sus primitivos relieves narrativos, que por el tipo de figuras se encuentran relacionados con los capiteles del antiguo templo de San Martín de Mondoñedo, ambos construidos antes que la Catedral de Santiago. Las pinturas del ábside son más tardías, como es habitual en Galicia. Se trata de frescos de los siglos XVI y XVII, representando un cielo estrellado y escenas de la Pasión. El convento de Santo Domingo está situado en las afueras del casco histórico de Tui. La orden de los dominicos se estableció en la ciudad en el siglo XIII, pero hasta una centuria después no se ubicarían definitivamente en la finca de una antigua iglesia dedicada a San Juan. Como todas las iglesias góticas dominicas, la nave está cubierta de madera apoyada sobre una estructura de arcos apuntados, quedando los espacios abovedados limitados al crucero y los ábsides. En el exterior, la cabecera conserva toda la rica decoración de los contrafuertes diagonales, los canecillos del alero y los maineles de los ventanales. Como ocurrió en todas las villas medievales gallegas de cierta importancia, la orden franciscana se instaló en las afueras del recinto amurallado. El actual convento de San Francisco de Tui es el resultado de una completa reconstrucción realizada entre los siglos XVII y XVIII bajo los auspicios del obispo don Alonso Galaz Torrero. La iglesia barroca de tres naves concentra su mayor interés decorativo en la portada que preside la imagen del santo fundador de la orden. El templo de San Telmo es uno de los escasos ejemplos de la influencia del barroco portugués del siglo XVIII que existen en Galicia. La capilla de San Telmo, cuyo titular es San Pedro González Telmo, fue proyectada por el constructor y maestro de obras Francisco Muiños, vecino de Tui, que la terminó en 1779, erigiéndola sobre el solar en que estuvo la vivienda del santo patrón. El casco antiguo de Tui mantiene vivo recuerdo de su pasado medieval, con sus calles estrechas y empedradas, cruzadas por largas y empinadas escalinatas que descienden desde la cota superior de la catedral hacia la vereda del Miño. La pervivencia del antiguo trazado urbano permite encontrarse con restos de las distintas murallas que la cercaron, o con pintorescos rincones a los que se accede atravesando pasadizos y túneles urbanos, como el de la Rúa das Monxas junto al convento de las Clarisas, Tui conserva un rico patrimonio de construcciones populares, formado por pequeñas casas de cantería,
entre las que se cuentan patines, casas do pincho, balcones de piedra y todo tipo de pequeños detalles decorativos medievales o barrocos. En el siglo XIX, la ciudad de Tui se desarrolló a lo largo del Paseo de la Corredoira, ordenado urbanísticamente con funciones de alameda. En ella se encontraba el kiosco de música, construido en hierro, o el Palacio de Justicia. La nueva alineación de este paseo se convirtió en el frente moderno de la vieja villa, asentándose en sus solares la burguesía comercial, con la construcción de elegantes edificios residenciales de cantería, con decoración ecléctica, galerías metálicas y frentes de soportales. Durante el reinado de Isabel II se constituyeron las comisiones técnicas internacionales para el estudio de las comunicaciones ferroviarias entre España y Portugal. Fruto de esos trabajos, vio la luz el puente internacional de Tui, proyectado en 1879 por el ingeniero español Pelayo Mancebo y construido por Eugene Rollin y Andrés Castro. El puente serviría de enlace fronterizo para la línea férrea proyectada igualmente entre Oporto y Vigo.